lo aprendido en este tema tan interesante de semántica. En esta pregunta nos interrogan sobre el objeto de estudio de esta disciplina lingüística. Recuerda, el signo lingüístico está constituido por dos planos, significado y significante. El significante o plano de la expresión es estudiado por la fonología, mientras que el significado, es decir, el resultado de la asociación de semas, es estudiado por la semántica. Respuesta, alternativa B de beso. El sentido, es decir, la aplicación del significado, puede ser denotado si es que refleja el conjunto de características primarias o puede ser connotado si es que refleja el conjunto de características secundarias. O sea, el significado real o base se relaciona con el sentido denotado. El significado contextual, accesorio, se relaciona con el sentido connotado. Veamos aquí. Con este pago estamos mano a mano, es sentido connotado. Mano a mano, parchís, como decimos a veces, significa estar emparejados, a la par. Más vale pájaro en mano, en los refranes suele justamente apelarse a la connotación, ¿no? El llamado sentido figurado. Ese más vale pájaro en mano que ciento volando significa, aunque parezca menos, es algo seguro, ¿no? ¿Para qué arriesgar lo seguro por algo que es solamente una ilusión? Como cabeza del equipo, eso significa que es quien dirige, ¿no? Así como la cabeza es la que se encarga de dirigir el cuerpo, ¿no? También se llama cabeza a la persona que dirige un conglomerado, un equipo. Mira esa morena, cosa más buena, es una Venus de ébano. Pues la palabra Venus, que alude a una divinidad que era símbolo de la belleza, de la femineidad y del amor, en este caso se está usando para una muchacha, Venus de ébano, que alude al tono oscuro de su piel. Eso es, ¿qué cosa? Connotación. La respuesta entonces está en la última alternativa. Ella se sonrojó. Sonrojar guarda relación con la afluencia de sangre a los capilares, lo que produce el enrojecimiento de la piel. Así que ahí no existe ningún sentido figurado. Y dice, se sonrojó por los piropos, por los dichos del jovenzuelo. Respuesta alternativa E de enano. En esta pregunta nos interrogan por el sentido connotado. Recuerda, es el sentido figurado, el sentido contextual, aquel que apela a los rasgos secundarios o subjetivos que podemos percibir. Bailó espléndidamente, recibió aplausos unánimes, es un ejemplo de oración de sentido denotado. Se interpreta en sentido literal. En cambio, ellos son hinchas íntimos de siempre. Lo de íntimo alude a lo muy interno, lo de íntimo alude a una estrecha relación, que es la que siempre se ha establecido, por ejemplo, como rasgo distintivo entre Alianza Lima, que por eso se hace llamar el equipo del pueblo, con su equipo, ¿no? En las buenas o en las malas, dicen ellos. Así que el término íntimo aquí está siendo usado en sentido connotado. Respuesta A de avión. La polisemia, que es la premisa para esta pregunta, es la relación entre un significante con varios significados. Significados que deben tener algún rasgo o sema en común. Entonces, polisemia, un significante, varios significados relacionados. ¿Qué es lo opuesto? Tendría que ser un significado con varios significantes. Y ese tipo de relación se establece en la sinonimia. Una sola idea y varias palabras para aludir a ella. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la alternativa B de beso. Nos interrogan sobre la causa de la polisemia. Pues fíjate,
El hecho de poder relacionar un significante con varios significados es como tener una llave para abrir varias puertas o un solo control para varios aparatos. En el fondo, entonces, hay una razón psicológica, ¿no? No hay que saturar la memoria. Pero ¿cuál es la razón para que nosotros podamos relacionar unos significados y no otros? Estos significados deben estar vinculados por lo menos un rasgo, o sea, un sema. Por ejemplo, si aludimos a la palabra pico, se refiere a la cima de una montaña, al aparato bucal de un ave, a una herramienta. ¿Qué sema, qué rasgo tienen en común? Extremo puntiagudo. Si hablamos de ojo, el ojo de la papa, el ojo donde se aloja el globo ocular, la idea es la de abertura, ¿no? Igual el ojo de la cerradura, ¿no? Es decir, se establece una semejanza física. Esa sería la primera causa. En otras circunstancias, ya no se trata de semejanza física, sino de semejanza en el uso, en el empleo. Por ejemplo, se utiliza operación para la matemática, ¿no? Resuelve esa operación y tendrás la medida del ángulo. Con esa operación gané mi primer $1.000.000. Esa operación le salvó la vida. Estamos hablando de cirugía, de matemática, de finanzas, podríamos hablar de otros campos, pero en todos ellos, ¿por qué puede emplearse la palabra operación? Porque operación, que proviene del latín operare, significa hacer algo. Entonces ahí estamos haciendo referencia a una semejanza en el empleo, la actividad. Son entonces dos las razones para la polisemia: la semejanza física o el uso especializado. Respuesta: alternativa D de dedo. En esta pregunta nos piden identificar la alternativa donde haya polisemia, donde existan palabras polisémicas. Entonces, en el caso de la C, por ejemplo, el jugador balón fue elegido Balón de Oro. Ese es un caso de homofonía. Las palabras se pronuncian igual, pero la escritura es distinta. Balón con B alude a la pelota, ¿no? Se refiere a la esfera que usamos para el fútbol, y balón con V es un gentilicio que remite al natural de Valonia, una zona de Bélgica. ¿Hay alguna relación? Ninguna entre los significados. Eso es homonimia. En cambio, en la oración, junto a la araña de la sala, la araña teje su tela. ¿Por qué a la lámpara la llamamos araña igual que al arácnido? Hay una razón. Ambas, la lámpara y la araña, el arácnido, van a pender del techo, ¿no? En ambos casos podemos ver un cuerpo, un núcleo, y que se abre de forma radial, ¿no? Las patas, o en este caso de la luminaria, los brazos de la lámpara. Entonces, esa semejanza es la que motivó que a la fuente de luz se la llamase, igual que al insecto, una araña, ¿no? La araña de la sala, la araña del comedor. Ese sería entonces un caso de polisemia por semejanza física. Consecuentemente, la alternativa de respuesta es la B de beso. Nos interrogan sobre la homonimia. Debemos completar el enunciado. La homonimia se produce por, ¿cuál es la razón? Hemos visto que en la polisemia la razón de este fenómeno es que existe semejanza física o uso especializado. Es decir, habrá semas que se comparten. Pero en la homonimia no hay ninguna relación de significado entre las palabras. Son palabras diferentes con significados diferentes, pero cuyos significantes se asemejan. Se trata solo de una coincidencia. Las palabras en su evolución llegaron a
usar los mismos sonidos. Se trata de una coincidencia, si hablamos de sonidos, coincidencia fonética. De ahí que la respuesta sea la alternativa C de casa. En esta pregunta debemos relacionar un par de columnas. De un lado tenemos oraciones que ejemplifican los fenómenos semánticos o las relaciones de palabras que están enumerados en la otra columna. Si relacionamos el blanco, Daniel halló el sobre blanco sobre el escritorio, la primera palabra sobre es un sustantivo, la segunda una preposición, no hay relación de significado. Solo se trata de una coincidencia fonética, por lo tanto es homonimia. El desánimo de Liz contrasta con el ánimo de Ana. Dos ideas opuestas, ánimo y desánimo. Si son opuestas, entonces la relación es de antonimia. Y para mayor precisión, como la oposición de significado se establece mediante un prefijo, se trata de antonimia gramatical. Si seguimos relacionando, entonces establecemos que la correspondencia correcta es A con 3, B con 4, C con 5, D con 2 y E con 1. Consecuentemente, la respuesta es la alternativa de dinosaurio. Tenemos aquí un texto que debemos analizar. En él se han subrayado algunas palabras. Dice, los antiguos edificios hacían añorar viejos momentos, sobre todo aquellos que cuando al terminar las clases los profesores las concluían con la frase, ahora ya pueden volar, han aprendido a caminar seguros. Están subrayadas las palabras antiguos, viejos, terminar y concluían. Como podemos apreciar, antiguos y viejos aluden a una gran cantidad de años. Por lo tanto, al compartir ese significado, la relación es de sinonimia. Y terminar y concluían también están relacionados por la idea de dar fin a algo, a un proceso, dar fin a una tarea, etc. Por lo tanto, también entre esas palabras existe relación de sinonimia. Consecuentemente, la respuesta es la alternativa C de casa. En esta pregunta tenemos un texto. Alrededor de la hoguera, mientras sus llamas, alpacas y vicuñas pastan tranquilas o se acurrucan para dormir, los pastores veían danzar las llamas como mágicas manifestaciones de las almas. En ese texto, las palabras llamas que aluden a los auquénidos se ha subrayado igual que la palabra llamas que alude a la combustión, ¿no? Al fuego. ¿Qué relación existe entre ellas? ¿Es de significado? ¿Hay alguna semejanza, algún parecido de significado? No. Solamente se trata de un caso de coincidencia fonética. El primer llamas proviene del quechua, el segundo proviene del latín, ¿no? Incluso los orígenes son diferentes, pero por evolución llegaron a coincidir esos significantes. Respuesta entonces, la relación que existe es la de homonimia. Pero hay que precisar. En ambos casos se trata de sustantivos. Por lo tanto, como las palabras pertenecen a la misma clase gramatical, es un caso de homonimia absoluta. Respuesta precisa, alternativa B de beso. En esta pregunta tenemos un texto por analizar.
Se nos pregunta, ¿no? Los pastores veían danzar las llamas como mágicas manifestaciones de las almas de los allí enterrados, a quienes, si los llamas a medianoche, acuden a revelarte sus secretos. Entonces, lo que estamos apreciando aquí es que nos piden establecer la relación entre la palabra llamas, que alude a esa materia en combustión, ¿no? A esa lengua de fuego, y llamas de transmitir un mensaje a alguien, ¿no? Avisar a alguien, llamar a alguien. En este caso, el primer llamas proviene del latín flamare, mientras que el segundo proviene del latín clamare. No hay significado alguno que los relacione a ambos términos. Se trata solo de una identidad de significantes, una coincidencia fonética. Por lo tanto, estas palabras son homónimas. Además, como el primer llamas es un sustantivo y el segundo llamas es un verbo, no pertenecen a la misma clase gramatical, por lo tanto, la homonimia es solo parcial. En consecuencia, respuesta correcta, alternativa C de casa. Leamos este texto, ¿no? Dice: los pastores veían danzar las llamas como mágicas manifestaciones de las almas de los allí enterrados, a quienes, si los llamas a medianoche, acuden a revelarte los secretos que navegan en un tiempo sin orillas, y que ellas conocen tanto sobre el futuro como sobre el pasado y el presente. Se han subrayado las palabras futuro y pasado. Por lo tanto, debemos establecer la relación que existe entre ellas. Futuro, lo que ha de venir. Pasado, lo que ya ocurrió. Es decir, estamos hablando de dos dimensiones temporales que se oponen. Por lo tanto, la relación es de antonimia. Ahora, como se trata de palabras diferentes, la antonimia es lexical. Y esta antonimia lexical, a su vez, se subdivide en antonimia complementaria, antonimia recíproca, o en este caso es una antonimia propia, porque futuro y pasado son los extremos de una línea temporal. En medio, ¿qué cosa está? El presente. O sea, se trata de significados opuestos por gradación. Consecuentemente, la respuesta es la alternativa D de dedo. Tenemos un texto y sobre él nos interrogan cuántas frases con sentido connotado hay, o sea, con sentido figurado. Dice: alrededor de la hoguera, mientras sus llamas, alpacas y vicuñas pastan tranquilas o se acurrucan para dormir, hasta ahí todo es denotación, los pastores veían danzar las llamas. Ajá, se refiere a esa materia etérea que está en combustión, ¿no? Se refiere al movimiento de las lenguas de fuego, pero dice danzaban, como si estuvieran bailando. Esa es una frase connotada, ¿ya? Como mágicas manifestaciones de las almas de los allí enterrados. Se está estableciendo un símil bastante poético. Esa también es una frase connotada. Y que acuden a revelarte los secretos que navegan en un tiempo sin orillas. Estamos ahí usando metaforización, por lo tanto, también existe este fenómeno de connotación. Son entonces 3 frases las que se han observado
con sentido connotado. Consecuentemente, la respuesta en esta pregunta es la alternativa C de casa. Tenemos aquí en las alternativas ciertos términos que se han subrayado y se pide que establezcamos en cuál de las alternativas se ha señalado la relación entre esos términos subrayados de manera equivocada. Fría, caliente, gélida, respecto a la temperatura, ¿qué cosas son? Son características, son grados, ¿no? Son estados, por lo tanto, fría, caliente, gélida son palabras que se hallan relacionadas dentro de un mismo concepto, el concepto de temperatura. Por lo tanto, la relación entre ellas es de cohiponimia. Metal, respecto de oro, plata y cobre, es el término genérico, incluye a los que he mencionado al final. Por lo tanto, la relación es de hiperonimia. Bote respecto de embarcación. Un bote, una fragata, un bergantín, una carabela, una corbeta, son tipos de ¿qué? Tipos de embarcaciones. Por lo tanto, bote respecto de embarcación se halla en relación de hiponimia. Atento y desatento. La relación es opuesta y se ha marcado mediante un prefijo, mediante un elemento gramatical. Por eso, la relación entre atento y desatento es de antonimia gramatical. La relación entre comprador y vendedor es recíproca. No hay comprador si no hay vendedor. No hay vendedor si no hay quien compre. Por lo tanto, uno depende del otro. Se trata de una antonimia recíproca. ¿Pero qué dice ahí? Complementaria. Esa relación es excluyente. Así que, sin lugar a dudas, la respuesta es la alternativa D de dedo. Si lograr precisión semántica conduce a la claridad del mensaje y esta es requisito del habla académica, a su vez facilita la comprensión de ese mensaje, veamos en cuál o cuáles de los enunciados hay ausencia de esta característica. O sea, cuáles adolecen de esa falta de precisión. En el número 1, Jacinto fue a visitar a Pedro en su carro. ¿El carro de quién? ¿El carro es de Pedro o es de Jacinto? Pedro estaba en su carro, vive en su carro. Se produce un vicio llamado ambigüedad. 4. Varios burros no lograron pasar la frontera. Se refiere a animales, a jumentos, o se refiere a la manera despectiva con que se suele remitir en el argot a quienes trasladan droga de un lado a otro. Tampoco lo sabemos, se produce ambigüedad. En los demás casos no hay este problema, en los demás casos no existe esta imprecisión, así que la respuesta es la alternativa C de casa.